Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta experiencia viva de la presencia amorosa de Dios nuestro Padre, disponemos nuestro corazón a recibir todo lo que es amor, todo lo que Él quiere comunicar en estos momentos a cada uno de nosotros, sus hijos. Dios se descarga en generosidad. Dios se desborda en su donación total por ti y por mí. Así de grande es el amor de Dios, que rebasa toda comprensión humana. Dios nos quiere mucho, a tal grado, como dice el evangelista, que fue tan grande su amor que nos entregó a su único Hijo. Y el Señor nos pide que creamos en su divino amor. Solo el amor convierte el corazón de los hijos lejanos, de los hijos perdidos, de los hijos caídos. Solo el amor. Solo el amor que viene de Dios. Porque el oficio más delicado de las entrañas del Padre es tratar con mucha delicadeza el corazón a quien no quiere lastimar, a quien no quiere golpear. Solo sacudirlo suavemente y hacerlo entrar en sus cabales para que reconozca su condición de pecador y confíe en su divino perdón. Esta es la dinámica de Dios. Este es el modo de mirar el Señor. Sí, queridos hermanos, hay que reconocer que somos hijos del barro, que estamos hechos de tierra, de polvo, y que algún día volveremos a ese polvo. Hay que reconocer también que en estos tiempos hemos estremecido la tierra de manera antinatural, sobre todo cuando el hombre provoca dicho estremecimiento a través de la guerra, del hombre contra el hombre, de pueblos contra pueblos, de hermanos
contra hermanos. Cuando se pierde la capacidad del diálogo justo, del diálogo amoroso y la capacidad de tolerarnos mutuamente, ya no hay espacios para las palabras verdaderas. Empiezan a hablar las agresiones, las amenazas, esperando quién lanzará la primera piedra. Y cuando nos vemos heridos, empezamos a cuestionar a Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tu justicia? Queriendo culpar a Dios de mis iniquidades. Así dice el profeta Ezequiel en la primera lectura, cuando el hombre siente que todo se derrumba, que todo se le viene encima y no tiene ya a quien echarle la culpa de sus iniquidades, termina por culpar a Dios alegando: no es justo el proceder del Señor. Muy pronto olvida el hombre que Dios no se complace con la muerte, ni siquiera del malvado, a quien no se cansa de invitarlo a que vuelva a la fuente de la vida, a la fuente de la salud y de la gracia, al sagrado corazón de Dios, cuyos sentimientos quedaron plasmados en el sagrado corazón de su divino Hijo, a quien hoy San Pablo, en la segunda lectura, no se cansa de anunciar, de proponer como ejemplo la humildad extrema de Jesús. Se anonadó a sí mismo y se hizo hombre. El profeta Ezequiel nos ofrece una síntesis maravillosa de la paciencia y de la bondad de Dios, que quiere que todos se arrepientan y vivan. Ciertamente somos responsables de nuestras propias culpas. Aceptamos nuestra condición de pecadores y volvamos a Dios con un corazón contrito y humillado, confiando que Dios siempre perdona. De modo que la misericordia de Dios está por encima del juicio divino. O dicho de otro modo, el hombre tiene que reparar en que la justicia divina es misericordiosa, pues la misericordia divina es el rostro de su divina justicia. El profeta, pues, quiere dejar en claro que el justo puede convertirse en malvado y el malvado puede convertirse en justo. Quiere apremiar al hombre a la conversión, dejando claro, tanto al justo como al malvado se les ofrece la posibilidad de elegir la vida o la muerte. Y por eso termina el profeta dejando hablar a Dios: yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, oráculo del Señor, conviértanse y vivan. Y por último, en el Evangelio que hemos escuchado de San Mateo, necesitamos ponernos en el contexto del Evangelio que se nos ha proclamado. Jesús ya se encuentra en Jerusalén, lugar de su pasión. Poco a poco se van acercando los episodios finales de la vida pública de Jesús. Jesús ha entrado al templo de Jerusalén y ha expulsado a los cambistas y a los vendedores que, con la complacencia de las autoridades religiosas, habían convertido el recinto más sagrado de Israel en cueva de ladrones. Ahí también, en Jerusalén, fueron curados por Jesús cojos y ciegos. Incluso Jesús enseñaba en el templo. Y Jesús ha actuado con una autoridad que deja con la boca abierta a las autoridades religiosas. Esa autoridad es cuestionada por lo que detentaban la autoridad máxima, echárseles encima, como son los fariseos y los ancianos sacerdotes. Y Jesús
Ellos le reclaman a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Cuando los expulsa del templo. ¿Quién te ha dado tal autoridad? Dicen los que se creen dueños de Dios, los que se creen dueños de la conciencia, los que se creen dueños de las vidas humanas, de los que se creen dueños de considerar quién es de Dios y quién no es de Dios, quién es bueno y quién es malo, porque ellos juzgaban según la ley, el corazón y la conciencia del hombre. Se hacían pasar por justos, con derecho de juzgar a los pecadores. Se hacían pasar por buenos, con derecho a condenar a los malos. Jesús no quiso responderle, porque ellos tampoco quisieron contestar la pregunta que Jesús les hizo. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Queridos hermanos, ante esta pregunta que Jesús les hace, los sumos sacerdotes y los ancianos dijeron: no lo sabemos. No lo sabemos. Porque si decimos que Jesús viene de Dios, ¿por qué no hicimos caso a Juan el Bautista? ¿Por qué no recibimos el bautismo del arrepentimiento con deseo de convertirnos? Y si decimos que es de los hombres, el pueblo se nos va a echar encima, porque tienen en gran estima a Juan el Bautista. Y decían: no lo sabemos. De ahí parte la parábola que escuchamos. De ese contexto evangélico, de ahí parte la parábola dirigida a los fariseos y a los ancianos del templo. Y Jesús en esta parábola les hace ver su cerrazón, su hipocresía, su dureza de corazón. Les hace ver su egoísmo y su soberbia tan radical que no permiten que los interpele aquel que es el rostro vivo del Padre, aquel que viene a dar vida y salvar a aquellos que se sienten lejos de Dios. No se dejen interpelar ante aquel corazón amoroso y compasivo que viene a mostrarles el rostro verdadero de Dios. Ellos vivían el culto ritual de un Dios que lo conocían externamente a través del cumplimiento de la ley. Jesús viene a mostrarles el corazón de Dios, que abraza, que besa, que perdona, que es compasivo, que es generoso. Le viene a mostrar el rostro del corazón de Dios. No un Dios de leyes, sino un Dios de corazón. No un Dios de leyes, sino el Dios de la santidad del hombre. No un Dios de leyes, sino aquel Dios que ante su justicia divina ejercita más su divina misericordia. Queridos hermanos, por eso los sacerdotes y los fariseos atacaban a Jesús, porque convivían con publicanos y pecadores. Y para ellos, para la ley, era una actitud de impureza. Quedaban contaminados aquellos que convivían con publicanos y pecadores. De ahí que Jesús le reclama abiertamente: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron, porque se arrepintieron y se convirtieron. Hermanos, el corazón de la palabra de Dios nos plantea abrirnos a la gracia de su santa misericordia, volvernos constantemente a los sentimientos del corazón de Cristo, como lo expresaba San Pablo. Tener los sentimientos de Cristo. Esta es la tarea de este domingo,
tener los sentimientos de Cristo que dignifica y valora a la persona humana, tener los sentimientos de Cristo que no juzga, sino que ofrece la oportunidad de que el hombre y la mujer se vuelvan a Dios, tener los sentimientos de Cristo, de aprender a abrir el corazón a aquellos que vienen golpeados, que vienen heridos, que vienen maltrechos, y ponerles la gracia del amor de Dios. Quitar de nuestra cabeza, de nuestras mentalidades, el decir que soy bueno y aquellos soy malo, el decir que soy justo y aquellos son pecadores. Jesús a nadie le dio el poder de juzgar, nos dio el poder de perdonar, nos dio el poder de comprender, nos dio el poder de ser comprensivos, nos dio el poder de ser caritativos, nos dio el poder de levantar, nos dio el poder de curar, pero nunca nos dio el poder de juzgar. No nos compete a nosotros ser tan tajantes ante las limitaciones humanas y señalar y condenar su porvenir. Dios siempre da oportunidad de que el hombre se vuelva a Dios. Y el hombre, ante la gracia de Cristo, tiene derecho a tener ese espacio de interiorizar y recuperar su conciencia y la sensibilidad de su corazón para regresar a Dios. Por eso, queridos hermanos, en el mensaje de esta parábola está claro: no cuentan las palabras, sino las obras, los hechos de conversión y de fe. Por eso, queridos hermanos, en un primer momento ellos dicen sí a la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que dicen sí a la voluntad de Dios? Y luego se retractan, precisamente los fariseos y los sacerdotes ancianos, porque viven una religiosidad rutinaria. Ya no les inquieta, ya no les interpela la grandeza del corazón de Dios. No les movía el amor de Dios, no les movían las palabras del corazón divino de Jesús. Estaban encerrados en su hipocresía, en su doble vida. Estaban encerrados en su apariencia, estaban encerrados en sus juicios egoístas. Por eso, queridos hermanos, la coherencia de vida es el distintivo de nuestra vida cristiana. Es mejor ser cristiano sin decirlo que decirlo sin serlo, decía San Ignacio de Antioquía. Hoy pues le pedimos al corazón divino de Jesús que nos haga humildes y sencillos de corazón y estemos abiertos a sus enseñanzas, que pide que tengamos el corazón de sus divinos sentimientos. Eso es lo más grande. No quiere que hagamos servicios técnicos, servicios funcionales, un cumplir por cumplir. No, sino que el servicio verdadero que nos pide el corazón de Jesús es que nos amemos, como escuchamos a San Pablo en la carta, en la segunda lectura a los Filipenses. Quiere que nos amemos. Lo más grande es una exhortación, dice el amor, dice San Pablo, que tengamos un mismo espíritu, que profesemos entre nosotros un afecto entrañable, que nos llenemos de alegría al convivir como hermanos y tengamos un mismo amor, un mismo corazón, que nada hagamos por espíritu de rivalidad ni presunción, ante bien humildad ante todo, y cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo. Tengan, dice San Pablo, termina, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. ¿Y cuál es el sentimiento? El amor. Que aprendamos a amarnos como hermanos, que mostremos el rostro del Dios que ama en Jesucristo, y así el Señor manifestará siempre su presencia y su gracia en el caminar de nuestras vidas. Que el Señor nos dé pues hoy, por intercesión del corazón inmaculado de María, un corazón humilde, que siempre esté mirando a Dios, que siempre esté escuchando a Dios, pero sobre todo que ponga en práctica lo que recibe de Dios, que ponga en práctica el amor de Dios,
que se ha desbordado gratuitamente en nuestros corazones. De pie. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como hijos de Dios, presentemos al Padre nuestras plegarias por la Iglesia y por el mundo entero. Digamos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor vivifique a su Iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos y les infunda el sentido de la unidad de la familia humana. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los cristianos que viven en países en los que son perseguidos puedan practicar libremente su fe. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los trabajadores agrícolas vean coronados sus esfuerzos con una abundante cosecha. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor perdone nuestras culpas, nos conceda la conversión sincera y nos libre de una muerte imprevista. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestra oración y guía nuestro mundo por los caminos de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentado.